Exactamente. Manuel Bartlett, senador de la República, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de tocar esos temas que has comentado tú siempre y gracias por la apertura que me concedes. Lo que me sorprende a mí de Reyes Heroles es que se sorprenda. ¿Te sorprende su sorpresa? Pero absolutamente. A ver. Reyes Heroles, Jesús Reyes Heroles está metido en esta reforma desde el principio, su hermano ha participado en ella, estuvo en la Woodrow Wilson en el diseño de la misma, sabe de lo que se trata y cómo puede sorprenderse de que estén ahogando a Pemex cuando el diseño es para ahogar a Pemex. Mira, dice, le quitaron 50,000 millones. 50,000 millones está precisamente en la ley, en el artículo 14 transitorio de la ley de Pemex, está establecido que debe de cubrir un dividendo. Y ese dividendo se aplicó, porque está ahí mismo establecido que se aplicará la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria en su artículo 26 para establecer primero un aprovechamiento que son los 50,000 millones. La Secretaría de Hacienda determinará el cálculo del aprovechamiento con base en las disposiciones legales aplicables y determinará anualmente su reinversión o su entero al gobierno, al erario federal. O sea, esos 50,000 millones están definidos ahí en la ley. De manera que cómo puede él sorprenderse cuando es un promotor, ha sido un gran promotor de la ley. Además, en ese transitorio 14 de la Ley de Petróleos Mexicanos, se establece que a partir del 2016 se continuará aplicando el pago de dividendos para asegurar un manejo responsable de las finanzas públicas. El dividendo estatal que el Estado determine para el ejercicio 2006 será como mínimo el equivalente al 30% de los ingresos después de impuestos. Y eso será aplicado otra vez ahogando a Pemex, claro. ¿Y cuáles son los impuestos que se le aplican a Pemex? Después, los impuestos que se le aplican a Pemex son para ahogar a Pemex y desaparecer a Pemex. Lo hemos dicho 1000 veces. Se dice que la carga tributaria de Pemex iba a bajar porque estaba controlado por Hacienda, una de las causas de la reforma energética de darle autonomía y que pudiera manejarse libremente. Y que se hizo una gran reforma en relación a la carga tributaria. Y te voy a decir, de 71% que estaban en 9 renglones o 9 derechos, quedan 3. Habla de ahogar a Pemex y se espanta de esto cuando él mismo aprobó y celebró todo lo que es el régimen fiscal de Pemex para ahogarlo y para desaparecerlo, que es lo que hemos dicho. Luego viene, además de eso, en el transitorio 14 de la Ley de Petróleos, que establece que a partir de 2016 se continuará aplicando el pago de dividendos. Además de eso, que estamos hablando ya de lo que es el aprovechamiento, va a pagar dividendos. Y dice, ese dividendo será como mínimo equivalente al 30% de los ingresos después de impuestos. Como mínimo, dice, será como el 30% después de impuestos. Pero además, ¿cuáles son los impuestos? Esa es otra cosa que me sorprende, que se sorprenda el sorprendido. Es el régimen fiscal que le aplican a Pemex, y lo hemos dicho, es dual. El régimen fiscal de Pemex es diferente al que van a tener la Shell y la Mobil, la ExxonMobil y todos ellos. A Shell diciendo, a Pemex afirmando que se había aligerado la carga tributaria que tenía, que era del 71% de sus ingresos, con el nuevo régimen solo considerará 3 derechos de 9 que había, y el impuesto petrolero implicará el 65% de sus ingresos, el 65%. Además, Pemex tiene que seguir pagando por adelantado mensualmente contribuciones que llevan alrededor de 34,000 millones de pesos, que al año, mensuales, que al año son 424,000 millones de pesos, hasta el 65% de sus ingresos. Y si vemos lo que les van a cobrar a las empresas extranjeras a través de contratos, ¿verdad? Ellos van a pagar un rango entre el 18 al 24%, ¿verdad? Eso establece el ahogamiento claro de Pemex, eso no lo menciona. Las empresas privadas van a pagar del 18 al 24. Pemex podría
le dan asignaciones que van a tener que pagar lo que estamos hablando, 65%, pero podría migrar, dice la ley, y pasarse a contratos, lo que implicaría obviamente una privatización, porque los contratos asociados con otras empresas extranjeras está la posibilidad, pero dice tiene que ser autorizada la migración, pero no tendrá las mismas tasas que los competidores, porque la Secretaría de Hacienda debe cuidar, dice la ley, que los ingresos a través del tiempo para el Estado no sean inferiores a los que se hubieran obtenido bajo la asignación original. También está en ese artículo de la ley. Entonces, ¿de dónde vienen a decir que qué sorpresa? Pemex está condenado a no poder competir con nadie, porque como depende el presupuesto de Pemex en el 30 y tantos, 40%, no lo sueltan, no lo dejan vivir. Ahí están los elementos, todos en la ley y en la reforma energética. ¿Cómo va a poder competir Pemex con la ExxonMobil, que viene con todo el poderío de sus bancos que sostienen a esas empresas que son negocios financieros, cuando lo están ahogando? Obviamente, pero así es el diseño, de manera que es verdaderamente cínico que alguien venga a decir que eso es una sorpresa. Así es como está visto, porque Pemex y CFE también igual tiene que irse diluyendo, porque esa es la exigencia que establecen los Estados Unidos para entrar a la explotación a la que ha sido ya aceptado. No puede haber una empresa pública poderosa porque atentaría contra el libre mercado y la competencia. Entonces, además de que aplican, recordarás, el régimen de la OECD a Pemex, lo convierten en una empresa privada, definitivamente privada, ¿verdad? Podrá actuar como una empresa privada, pero atada como está atada. Por otro lado, el recorte, que también llama la atención, y dice, ¿de qué se trata? El recorte, qué barbaridad le están aplicando a Pemex. Ese es un tema que se ha estado manejando desde hace días. El recorte que acepta el Consejo de Administración de Pemex, ¿verdad?, es de 62,000 millones, que es la mitad, 62,000 vendrán de Pemex, la mitad del ajuste total, que son 124,000 millones. Es qué barbaridad. La mitad del ajuste que están planteando es el 11.5 de su patrimonio, de lo que tiene de recursos, ¿verdad? Y es la mitad del ajuste total. Entonces dices tú, qué barbaridad, ¿por qué le aplican esto a Pemex? Y hay que ver en qué se lo están aplicando. Ya lo dijo el reportero que mencionaste, se lo aplican a la reconfiguración de refinerías, de producción de combustibles limpios, mantener la capacidad de suministrar el mercado de petrolíferos. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Fíjate nada más, ¿verdad? Que tiene que ver con ese diseño de desaparición. Están aplicándolo exactamente a donde se mejora la producción de gasolinas y de petroquímicos, que era otro de los pretextos. ¿Cómo es posible que estemos importando gasolinas si podríamos nosotros tener las refinerías y todo esto para producirlos? Bueno, ahí es en donde le pegan, en lo que permitiría evitar importar gasolinas y petrolíferos. Eso es lo primero que sale. Y dice además en los boletines de Pemex que se le quita a la subsidiaria el peor desempeño financiero. Claro, porque ahí es donde están matando a esa empresa. No le han dado recursos a la producción de petrolíferos, porque de lo que se trata es de seguir comprando el petróleo refinado a los Estados Unidos, que es uno de los convenios mortales que siguen. Y con esto lo que están haciendo es privatizar. Olvídense de que va a haber refinerías y todo eso, porque es en donde se aplica el recorte, se aplica exactamente en lo que era necesario para que Pemex pudiera dejar de importar gasolinas. Y luego termina diciendo, francamente, las alternativas, dice, esa de aplicárselo a esa área, permiten una mayor participación del sector privado en los proyectos de inversión de Pemex.
Eso es lo que dicen, están privatizando totalmente ya lo que decían todavía que iba a quedar como una posibilidad de Pemex para competir en materia de refinación. Es exactamente el mismo diseño que se aprobó y que lo aplaudieron Reyes Heroles 1, Reyes Heroles 2 y todo ese grupo de gentes que estuvieron trabajando durante años en la integración de México a los Estados Unidos, que es lo que comentamos. Lo que está ocurriendo es la integración no solamente de la industria petrolera, que va a desaparecer, sino del mercado completo y el petróleo y la energía eléctrica. Ese es de lo que se trata la reforma energética. Y eso hay que decirlo porque estamos llenos de mentiras y de trampas. Acaba de aparecer algo también muy interesante para ver cuál es el tipo de perversión con el que han manejado la reforma energética. Resulta que el grupo Bayeres se une a la producción de petróleo y la perforación. Un nuevo grupo aparece, ¿verdad? Y se llevan ni más ni menos que a Morales, el que ha estado trabajando en Pemex precisamente en la producción. Ese señor Morales es el que se dedicó a dar contratos tras contratos a las empresas extranjeras para ir dejando a Pemex como una empresa que entrega todo a empresas extranjeras. Ese señor Morales renuncia misteriosamente. Se jubila, Manuel. Tenemos el dato de que se jubiló sí. Carlos Morales un año, bueno, se jubiló y se dejó transcurrir un año, que es lo que la ley indica, que es el que impediría que se fuera a trabajar. Pero ya tenemos el dato de que es jubilación. Pero además no es ninguna sorpresa, mira, el grupo Bayeres, ¿verdad?, tiene el mayor número de consejeros vinculados a los aparatos que van a manejar y a controlar todo el mercado petrolero. 3 de sus dirigentes están ahí: Arturo Fernández Pérez, del ITAM, por cierto, del grupo Bayeres, el ITAM, Jaime Lomelí Guillén, Alberto Tiburcio Celorio y Luis de la Calle. Esos son empleados del grupo Bayeres y al mismo tiempo van a ser funcionarios, porque no está prohibido, de acuerdo con las normas que establece la OSD, pueden ser consejeros de Pemex, consejeros miembros aquí y allá de todo el aparato que va a controlar y al mismo tiempo tener participación en empresas privadas. Y esos consejeros que son del grupo Bayeres, ¿verdad?, ya son autoridades y el grupo Bayeres va a ser parte de la explotación, pero va a estar juzgado y apoyado por el grupo Bayeres, que está en la estructura del manejo, porque los nombramientos que se dieron en Pemex, Comisión Federal de Electricidad, en los organismos controladores, en el fondo del petróleo, no hay uno solo que defiende intereses nacionales. Todos son miembros de la Trilateral Commission, todos son miembros de empresas extranjeras, cobran en un buen número de grandes empresas transnacionales. No hay uno solo que defienda los intereses nacionales. Toda la cadena está así hasta el final, que es la aplicación. El hermano de Reyes Heroles está también ahí. Entonces, ese es el diseño. El diseño es hacer de Pemex una empresa pequeña, privatizada. Sus consejeros tienen facultades de disponer de bienes y de disponer de propiedades de Pemex como una empresa privada, como lo exige la OSDE. O sea, ya ahorita están CFE y Pemex privatizadas, y los funcionarios que están en los consejos de administración son gentes que han estado trabajando para empresas transnacionales, pero ahí no hay conflicto de intereses tampoco, como en la Casa Blanca. Ninguno, porque así está establecido en esos sistemas en donde los consejeros pueden ser consejeros de 4 o 5 empresas sin ninguna contradicción de intereses. Cuando el grupo Bayeres aparece de repente, que es el que estuvo todo el tiempo, porque en el ITAM está la Woodrow Wilson, que participó en el diseño, y ahí están todos ellos, y esos funcionarios del grupo Bayeres ahora son los que van a manejar el mercado petrolero, en donde son juez y parte. Por eso no debemos de sorprendernos. Se trata de la privatización y la entrega de la industria petrolera nacional y energética en general eléctrica a los intereses transnacionales.
Y eso es lo que hay que decirlo, francamente, y no estar con esas hipocresías, como el Grupo Balleres, que está calladito, se lleva a ese señor, se espera el tiempo necesario para que ya no incurra en conflicto de intereses, y ya está ahí, con sus cómplices del otro lado. No, Carmen, lo que se ha hecho es verdaderamente un atraco, con mentira tras mentira, como ese recorte. El recorte va pues no que querían que produjéramos las gasolinas, el recorte va a limitar la posibilidad, y será en definitiva, ¿verdad? Ya no van a poder invertir en la reconfiguración, pero ya vienen los extranjeros, no se preocupen, pero no van los extranjeros de entrada a producir aquí, no, van a seguir trayendo la gasolina de Estados Unidos, ¿verdad? Y de esa manera van a seguir proveyendo de gasolinas y de petróleos a México, importándolas todos de Estados Unidos. Ese es el diseño para liquidar a la CFE y a Petróleos Mexicanos, y no permitamos que nos sigan engañando como estas cuestiones que van una y otra vez apareciendo, porque de lo que se trata y lo que aprobó Peña Nieto y su Congreso cooptado, aprobó esto. ¿Cómo va a competir Pemex si ya te expliqué lo que tiene que pagar? Pues ahí está el panorama, Manuel Bartlett, entre que es una reforma constitucional con sus leyes secundarias aprobadas y en vigencia, por un lado, y por otro lado, una realidad que hizo que los precios del petróleo se cayeran desplomados, y todo a la mesa, pues acelera procesos como lo que aquí estamos viendo, acelera procesos como la toma de recursos de Pemex, lo cual deja, pues evidentemente muy debilitada a esta empresa mexicana para competir con los otros que hoy lo pueden hacer abiertamente en el marco de la nueva ley. Así es, pero está en la ley, Carmen. Esa dilución, ese recorte, esa capacidad de quitarle los recursos, está en la ley. Tiene que pagar el 61% de sus ingresos. ¿Cómo va a competir con la ExxonMobil, que va a pagar el 18%? Bueno, eso no tiene defensa alguna, ¿verdad? Es realmente seguir dependiendo México de Pemex, instalaciones que han costado 100 años de esfuerzo, una clase petrolera formidable que va a tener que emigrar también a quién sabe dónde, ¿verdad? Esos van a tener que sostener mientras llegan los extranjeros y producen petróleo y pagan impuestos. Manuel Bartlett Díaz, senador de la República, en una frase para terminar entonces, ¿cuál es el futuro de Petróleos Mexicanos? El futuro de Petróleos Mexicanos, si lo permitimos los mexicanos, es su desaparición y el establecimiento de todo lo que es la energía en México, la industria y el petróleo que está en el subsuelo, va a estar explotado por intereses extranjeros. Pues estemos en contacto, Manuel Bartlett, siguiendo de cerca, desde luego, esto que es prioritario para el país. Gracias por estar aquí para comentarlo. Gracias a ti, Carmen, 1000 veces. Buenos días al senador Bartlett sobre este tema.